Hola chicos, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes, sí. Hola, si se escucha. Hola. Buenísimo. Bueno, espero un cachito por si ingresa alguien más. Y si no, ya arrancamos. Si se quieren sumar un par más, además de Roxana con la cámara, así participan y debatimos todos, como la vez pasada. Ahí está. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poco del género del derecho. Eh, Vamos a intentar problematizar un poco el lugar de la mujer en el discurso jurídico, ¿sí? Y la pregunta que nos va a disparar a la reflexión podría enunciarse de la siguiente forma. ¿Está moralmente justificada la desigualdad motivada en el género? Sin perjuicio de que ha habido un gran avance en los últimos años, sobre todo en la materia de género y de diversidad, lo cual incluiría a las mujeres y a las disidencias, lo cierto es que hay algunos resabios, o bueno, en algunas actuaciones concretas podemos ver que sigue siendo un tópico súper actual y que genera un montón de controversias, ¿no? Sobre todo por las cuestiones de discriminación que persisten hoy en día también. Un claro ejemplo de esto son la cantidad de femicidios que tenemos anualmente en el país, que lo pueden consultar en la página, por ejemplo, de la Casa del Encuentro, que es una organización que va recabando los datos, además de la Oficina de la Mujer de la Corte. Ya están chateando. ¿Es en el campo hay power nada más? Pregunta Alicia. En el campus hay un power. Yo no lo iba a usar al Power, pero si lo quieren tener abierto, está un poco relacionado, obviamente, con lo que vamos a hablar hoy. Pero no lo quería usar de guía porque si no me pierdo con el Power y se me va el orden de la clase. Si lo quieren tener abierto, igual lo pueden tener abierto. Ah, no se te escucha, Alicia. Hay como es, material de estudio. Nosotros lo tenemos que buscar al material de estudio. No hay en el campus algo de este tema, no encontré precisamente. De este tema tienen el Power y tenían, creo. Ah, sí, es verdad, tenés razón. Es un repaso muy cortito de la evolución de los derechos de las mujeres en Argentina. Si no, la Eh, referencia para poder buscar, como todo yo lo busco todo por internet porque no tengo material de estudio a mano, por ¿viste? lo general en todo lo que es estos temas de género hay un montón en internet. Igualmente, si quieren profundizar, siempre tienen la opción de preguntarnos y les vamos a facilitar el material que tengamos a mano. ¿Dónde podemos entrar para ver material de estudio? Eso, claro. Ahora voy a ir mencionando un par de autoras y vamos deshilachando por temas, si te parece. Eh, bueno, entonces como les decía, la realidad nos muestra que el tema sigue siendo, sigue estando también en la agenda pública y política, sobre todo por las manifestaciones concretas de discriminación que vemos todos los días, por ejemplo, en los medios de comunicación, los casos de femicidio, de violencia contra las mujeres, de violencia contra las disidencias. Acá en Mar del Plata, ¿cuándo fue? No me acuerdo en qué año fue, pero la causa en la que estaban las constantes agresiones contra, en, en este boliche, no me sale, nevermind, ahí. O sea, el tema es bastante actual y lo vemos todo el tiempo. Bueno, como que es cuestión previa, vamos a afirmar, junto con otros autores como Francis Olsen, que el sexo del derecho o el sexo de las normas ha sido tradicionalmente masculino. La tematización de los derechos de las mujeres y la consiguiente problematización de su gestión por parte del discurso jurídico se ubica en la periferia de la teoría jurídica, básicamente.
El concepto de mujer como agente político y jurídico constituye aún hoy en día un terreno de tensiones, digamos, que se caracteriza por la heterodesignación. En realidad, podría afirmarse que la cuestión de la identidad femenina no tiene tradición reflexiva en el discurso jurídico y que su ingreso a la agenda de derechos humanos es bastante reciente y recién se tuvo una especie de boom, digamos, o se empezó a indagar más sobre esta cuestión a partir del desarrollo de los estudios de género y por otro lado por el avance del derecho internacional humanitario. Ahí aparecieron distintos tratados internacionales de derechos humanos, como por ejemplo las convenciones que también van a tener acceso en internet, son la de la CEDAW, la de Belém do Pará, y además de un montón esas son las más tradicionales, digamos, pero muy avanzadas, y además hay un montón de normativa nacional al respecto que la vamos a ir viendo ahora un poco por arriba, porque si no en una clase no vamos a llegar a abarcar todo. Bueno, a pesar de esto, de que el derecho básicamente pareciera que es por y para los hombres, al menos tradicionalmente ha sido así, lo cierto es que la mujer está jurídicamente construida, porque acá estamos nosotras, estamos estudiando derecho y formándonos en esto, y si no, no lo haríamos. Y eso lo podemos advertir tanto en la calidad y cantidad de los derechos, como también en las discriminaciones, lamentablemente, que vamos sufriendo con relación a nuestro grado de ciudadanía, ¿no? La discusión que vamos a proponer desde la cátedra es precisamente un espacio teórico de intersección entre identidad femenina y discurso jurídico, que se va a basar en las siguientes 3 hipótesis. Esto lo tienen en el campus, si después lo quieren repasar. La primera es que el discurso jurídico asigna y constituye identidades, ¿sí? La segunda es que contribuye a la construcción del estereotipo de mujer como identidad impuesta, conforme un modelo de subordinación. Y la tercera hipótesis es que invisibiliza a la mujer como sujeto jurídico y político. Hay algunas posibles explicaciones respecto a esto, que se relacionan con la devaluación de la ciudadanía femenina, con la negación de la agencia moral de la mujer, persistir en un modelo normativo androcéntrico, esto es, que gira en torno a la jerarquización de los hombres por sobre las mujeres, y la baja intensidad, por ejemplo, del poder político de las mujeres y la limitada capacidad propositiva por nuestra parte. Estas serían las explicaciones que se dan en torno a esto. Los objetivos que vamos a tener a intentar cumplir en el curso son destacar la incidencia de los estudios de género en la revelación del carácter cultural de la identidad femenina, y en esto vamos a hacer mucho hincapié ahora a continuación. Vamos a analizar la contribución del discurso jurídico a la constitución del sujeto mujer. Vamos a revisar algunas prácticas, hoy traje unos fallitos que son identificables a la Administración de Justicia, en tanto instancia de reproducción normativa, y vamos a revisar el estatus de la mujer frente a problemas concretos, en los que se ponen en juego sus derechos, ¿no? Acá entraría todo el tema de violencia sexista, el acceso al mercado de trabajo, el llamado techo de cristal que se le pone a las mujeres cuando llegan a determinado cargo dentro de una empresa o político, digamos, y bueno, las relaciones de familia, etc. ¿Alguno de ustedes, bueno, se los voy a preguntar después de la introducción? Bueno, el análisis de los problemas en los que se pone en juego la ciudadanía femenina nos permite advertir que a pesar del descuido teórico respecto de la definición de mujer en el mundo del derecho, el discurso jurídico nos define igual, ¿no? Es como que
parece que no, pero sí en realidad. Entonces, el derecho no es inocente ni irrelevante, sino que prescribe, norma o regula y disciplina a hombres y a mujeres, y lo cierto es que lo hace de manera diferenciada los unos y los otros, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar ahora de algunos términos como orden de género. Y acá les voy a leer una cita de Simone de Beauvoir, que dice así: la historia nos muestra que los hombres siempre han ejercido los poderes concretos. Desde los primeros tiempos del patriarcado han juzgado útil mantener a la mujer en un estado de dependencia. Sus códigos se han establecido contra ella y de ese modo la mujer se ha constituido concretamente como el otro. Acá lo que nos introduce Simone de Beauvoir es el concepto de otredad, ¿no? Pareciera que el derecho regula para unos como sujeto de derechos más que para otros, teniendo en cuenta principalmente en un nivel de jerarquía más alto a los hombres y en un nivel por debajo o de ciudadanas de segunda a las mujeres, ¿no? Entonces, la circunstancia de esta omisión, digamos, con relación a las mujeres, lleva a la mujer a perderse en una supuesta neutralidad del derecho, que se suele alegar por parte de los sectores políticos y bueno, y de mucha gente en realidad, ¿no? Esto de que el derecho regula para todos y sin distinciones. Lo que van a decir las feministas es que esta supuesta neutralidad del derecho y de su lenguaje, porque el derecho se expresa a través del lenguaje, como vimos en teoría general, está lejos de ser un olvido, ¿no? No es irrelevante. Y termina contribuyendo al reforzamiento de la discriminación, porque se da una doble apropiación de bienes y de potencias respecto del grupo social discriminado, que en este caso somos las mujeres y pueden llegar a ser incluso aún más las disidencias, de modo que se produce una especie de circulación en circuitos en los que aparentemente somos iguales, pero que en realidad no lo somos, porque tenemos desigualdad en las oportunidades, ¿no? Y esta circulación desventajosa, lo que ocurre es que se despliega sin ser vista, se naturaliza. La tenemos instaurada como si fuera algo natural y que nos viene dado, y no como una construcción social que hacemos todos, ¿no? En el día a día, incluso desde el mundo del derecho. Entonces, para la teoría feminista, el derecho se presenta como un instrumento de articulación del sistema patriarcal, en definitiva. En tanto se dispone para la regulación de conductas de hombres y de mujeres conforme a este modelo y como único sistema de convivencia legítimo, a partir del cual se van a diseñar distintas identidades de género para responder a funciones que son ideológicamente asignadas a unos y a otras, de manera diferenciada. Termina reflejando el orden binario que vemos en la vida, ¿no? Lo vemos todo el tiempo cuando salimos a la calle, y el derecho contribuye a forjarlo y también a refrendarlo, ¿no? Decimos, uy, me salió una actualización y no quiero perderlos. Eliminar, ahí está. Entonces decimos que existe un orden binario y que está reflejado en el derecho este orden binario. Como ustedes ya sabrán, se suele distinguir entre la esfera de lo público y lo privado, y tradicionalmente lo público, en lo público el protagonista es el hombre, ¿no? Es el que se va a dedicar a las cuestiones políticas y a las cuestiones económicas, mientras que las mujeres van a quedar relegadas a la esfera privada, a la esfera del cuidado familiar y de los hijos, básicamente. El hombre, como está en el ámbito de lo público y es donde se va a desenvolver, va a ser quien salga a trabajar y va a ser quien produzca para poder traer alimento a la casa, por ejemplo. Mientras que la mujer va a quedar relegada en el hogar y se va a encargar justamente de la reproducción, ¿no? Y de los hijos. Mientras el hombre va a ser considerado un sujeto agresivo, por ejemplo, las mujeres vamos a estar desde el lado de la pasividad.
al hombre se le van a atribuir ciertas características. Ay, Faustino está. El tema de las sufragistas fue el inicio de la mujer en la política y en los derechos. Ya venía a decir. Y más al final de la clase iba a hablar sobre este tema, Faustino, el tema de los cargos públicos y eso. Eh, y no, el tema de los derechos de las mujeres puede decirse que viene antes incluso de las sufragistas. Quizás ahí adquiere perdón, es que estoy buscando. Si lees el texto que está colgado en el campus, ahí vamos a, que está un breve repaso por la evolución de los derechos de las mujeres en Argentina, que lo tienen disponible ahí. Vamos a ver que en realidad podemos dividir 3 etapas de evolución de los derechos de las mujeres, y si evolucionaron los derechos de las mujeres es porque las mujeres se pusieron al hombro un poco en insistir en tener más derechos. Entonces, sí, podría decirse que las sufragistas son uno de los ejemplos más controversiales y los que más han sumado eh, a la intervención de la mujer, incluso en el ámbito más de lo público, sí. Bueno, seguimos. Entonces, al hombre queda para lo público, para la economía, para el mercado de trabajo, para producir, va a ser considerado un ser agresivo, y también al hombre lo vamos a identificar con un ser racional, que tiene uso de la razón, mientras que las mujeres somos seres emocionales, ¿no? La cabeza tanto no nos funciona, así que nos quedamos en casa, básicamente sería el pensamiento patriarcal. Eh, el hombre, como es un ser racional, va a tener una capacidad de pensamiento en la esfera de lo abstracto, en el mundo de las ideas, pero en las mujeres vamos a dedicarnos a las cuestiones concretas. Y el hombre, por todos estos motivos que dijimos antes, es el que va a tener el control formal, digamos, ¿no? Va a ser, además, el sujeto de derechos y el que decida por otros. Y bueno, en la historia ha decidido, de hecho, el hombre respecto de sus esposas o sus hijas, o bueno. En cambio, la mujer va a estar sujeta a este poder, que va a ser o del marido o del padre. Entonces, estas prácticas que decimos que son constituidas y constituyentes porque vienen dadas del derecho, pero además el derecho lo vamos a considerar como una herramienta también de cambio, en las que va a ser siempre algo que no nos va a poder servir para salir de esta desigualdad. Todas estas prácticas constituidas y constituyentes en términos de objetivación y subjetivación van a contribuir a la conformación de identidades sociales distintas, entre las que se destaca el lugar de la mujer como sujeto de derechos también. La calidad de mujer, como dijimos, está jurídicamente construida, tanto en sus derechos como en las discriminaciones que va a padecer, pero esto no depende únicamente del derecho, obviamente, sino que hay, y sin perjuicio de su innegable fuerza prescriptiva y legitimante de este discurso social, sino que viene dado desde varios ámbitos. Pasa que en los últimos años el derecho parece que ha monopolizado o se ha hecho cargo de las restantes ciencias sociales para traerlo al discurso jurídico. Entonces entendía la identidad femenina como subjetivación y agencia moral, a la vez que ciudadanía y entidad jurídica. El derecho cumple una función simbólica de limitación, y va a generar un relato con implicancias éticas de constitución, reproducción y reforzamiento de estereotipos de vulneración y de exclusión, que se van a expresar como dispositivos de control sobre el ámbito público y sobre el ámbito privado de forma distinta. Precisamente esto, la revelación y la denuncia de las proyecciones que para los derechos de las mujeres ha tenido la distinción entre el ámbito público y el privado, es uno de los mayores logros del feminismo, ¿no? El día que advertimos nos estarían asignando
simplemente el espacio privado, el cuidado de los hijos y derechos reproductivos, básicamente, cuando los hombres son los que están en la esfera de lo público. Entonces, Olsen va a referirse respecto al sexo del derecho, y en su indagación lo va a terminar asociando al pensamiento liberal clásico, el cual mantiene su hegemonía hasta hoy en día, y afirma que desde su surgimiento se ha estructurado en pares dicotómicos sexualizados y jerarquizados, dando lugar a un orden en el cual el derecho propio del ámbito público se asocia a lo masculino, como dijimos hoy. Entonces, el análisis de la cuestión de mujer y de derechos se puede relacionar o hilvanar alrededor de la premisa que afirma la heterodesignación en tanto la otredad de la mujer, esto que decíamos hoy que había postulado Simone de Beauvoir. Y esto va a inaugurar una especie de retroalimentación entre los discursos sociales y los jurídicos. En esto, como dijimos hoy, en la cuestión de la otredad, el varón se va a representar como lo uno, como el sujeto, como el paradigma del humano, y la mujer como lo otro, que es un modelo o una copia defectuosa, aunque necesaria, en el proceso de autoconciencia del uno. Entonces, a pesar del carácter histórico de la construcción de la alteridad, Beauvoir nos muestra cómo la mujer ha sido constituida y construida como un otro absoluto. Digamos, la mujer pareciera que es inesencial frente a lo esencial que sería el hombre. Vamos a hacer un repasito ahora de la evolución de cómo llegamos a la dicotomía de sexo-género. Bueno, primero, de Simone de Beauvoir ya hablamos, así que lo vamos a dar por obviado. Vamos a empezar con Kate Millett, cronológicamente. En su libro Política Sexual propone elaborar una teoría del patriarcado que descansaba en la noción de que el sexo es una categoría social impregnada de política. Y nos postula la siguiente pregunta, que es posible considerar una relación que existe entre los sexos desde un punto de vista político? Según Millett, la respuesta va a ser afirmativa, ¿no? Nos dice que es imprescindible concebir una teoría política que estudie las relaciones de poder, nos trae esto de las relaciones de poder que existen entre el hombre y la mujer. Entonces, es imprescindible concebir una teoría política que estudie las relaciones de poder en función del contacto y de la interacción personal que surgen entre los miembros de determinados grupos, sean razas, castas, clases o también los sexos. Entonces dice que el examen objetivo de nuestras costumbres sexuales pone de manifiesto que éstas constituyen un claro ejemplo del fenómeno de relaciones de dominio y subordinación. Millett lo que advierte es que existen unas relaciones de dominio del hombre respecto de la mujer y que ésta, por consiguiente, se encuentra subordinada. Y la política sexual, el dominio del hombre sobre la mujer, que se manifiesta en una esfera muy personal y muy íntima, tiene su origen, según ella, en la institución social que es el patriarcado. Porque el que todas las vías de poder se encuentran por completo en manos de los hombres, pareciera. Entonces el patriarcado es una estructura de poder arcaica y universal, dice Millett, que regula las relaciones entre hombres y mujeres y coloca a estas en una posición de inferioridad y de sumisión, asignándoles rasgos y características de los grupos oprimidos. Una inteligencia inferior, por lo cual no van a poder ir al espacio de lo público, ¿no? Pasividad, nunca van a ser el sujeto activo, entre otras. Y va ejerciendo una suerte de colonización interior, todo esto, el patriarcado, de modo tal que nos resulta imperceptible. De golpe no sabemos por qué estamos en esta situación, o al menos el propio sujeto no identifica que está en esa situación de dominio con relación al resto, ¿no?
Entonces lo que va quedando claro es que el concepto de patriarcado nos remite al carácter estructural de la desigualdad sexual, que no puede desaparecer mientras que haya una estructura social que tenga sentido patriarcal. Por lo tanto, estudiar el patriarcado es considerar aquellos factores que hacen de la desigualdad sexual una necesidad estructural. Digamos, nuestras sociedades se han erigido sobre esto, ¿no? En lugar de los varones, entonces se va a concebir solamente si existe otro lugar que es el de las mujeres del otro lado. Es un dualismo que viene de la mano. Y por añadidura también va a haber una jerarquía. Sin embargo, esta noción de patriarcado ha recibido un montón de críticas desde el feminismo y desde otros lugares también. Y entre ellas vamos a destacar a Rubin en su trabajo de 1975, de Trafficking Women, en donde se hace la pregunta ¿cuáles son las relaciones por las que una mujer se convierte en una mujer oprimida, ¿no? Y nos responde con lo siguiente, las del sistema del sexo-género. Y a este sistema de sexo-género lo define como un conjunto de arreglos por los que una sociedad toma como realidades biológicas los que son producto de la actividad humana, ¿no? Naturalizamos cuestiones que son prácticas sociales. Bueno, Rubin es adepta a la tradición del feminismo socialista estadounidense y es consciente que el concepto de patriarcado y de su noción de sexo y género se ha hecho para introducir diferencias entre los sistemas económicos y los sistemas sexuales y anuncia una cierta autonomía de los sexuales. El término patriarcado en sí no describe acertadamente las relaciones por las que un ser humano se convierte en una mujer, digamos, como tampoco le convence la denominación de modo de producción, que las marxistas clásicas venían haciendo. Entonces, dice que ninguno de los dos términos cumple con sus cometidos, ¿no? El modo de producción porque sigue vinculado al sexo, vinculando al sexo con la producción y derivando que la situación de la mujer de la economía, y el término de patriarcado porque si situamos la génesis de la opresión femenina en una cuestión universal, innata, del dominio del hombre por sobre las mujeres, pareciera que entonces no tendríamos mucho que hacer ante este panorama. Entonces, nos plantea que existe un riesgo de ahistoricismo, ¿no? Y entonces esto lo critica bastante y dice que toda sociedad tiene modos sistemáticos de lidiar con el sexo y el género, todas y cada una de las sociedades. Pero es importante distinguir entre la capacidad y las necesidades humanas de crear un mundo sexuado y las formas empíricamente opresivas, o sea, lo que sucede en la realidad y cómo se va organizando el mundo sexual. El término patriarcado dice que subsume ambos significados en uno solo, por lo cual el sistema del sexo-género se refiere a que la opresión no es inevitable, sino que el producto de las relaciones sociales específicas que la van a organizar. Es decir, es bastante crítica del concepto de patriarcado, sin embargo hay otras autoras que lo siguen defendiendo porque dice que a pesar de estos riesgos que apunta Rubin, que son ciertos, lo cierto es que ha aportado, digamos, a la causa un carácter simbólico y político que sirve, digamos, en la lucha diaria. Entonces, el sistema de sexo-género es aquel mediante el cual una cultura transforma la sexualidad biológica en unas prácticas determinadas, y donde los machos y hembras humanos se convierten en hombres y mujeres, con determinadas características, pero siempre en relaciones jerárquicas, pareciera. Seguimos con esta cuestión de jerarquía. El género va a organizar entonces el sexo, y es el responsable de la división del trabajo, de la exacerbación de las diferencias entre hombres y mujeres,
de las identidades genéricas, y al fin de la imposición de la heterosexualidad, la heteronorma. Esta distinción entre sexo y género ha sido interpretada a menudo más como una dicotomía que como una deconstrucción, induciendo así a naturalizar el sexo y a socializar o sociologizar el género. Y el peligro de conseguirlo visto como una dicotomía del binomio sexo-género consiste en que nos impide ver que tanto los géneros como los sexos y las sexualidades son todos ellos constructos culturales, o al menos esta es una de las teorías feministas, incluso impulsada por las últimas teorías al respecto, que apunta que justamente tanto el sexo como el género tienen que ver con cuestiones culturales. Lo cierto es que advertir esta ruptura del sistema del sexo y del género nos lleva a reconocer que las diferencias entre hombres y mujeres no se refieren estrictamente al sexo, sino al género, ¿no? E implica afirmar que el problema no radica en sus especificidades anatómicas y biológicas o a cuestiones genéticas, sino que las desigualaciones se dan por la forma en la que la sociedad construye estas identidades. Hablar de diferencias de género alude a los dispositivos de poder por los cuales en cada sociedad las diferencias biológicas han justificado desigualdades sociales. Entonces el género pareciera que se sirve del sexo para crear distintas identidades. Bueno, las luchas feministas, como sabemos, hoy en día siguen en pie y pareciera que están más vigentes que nunca, y han dado como resultado a lo largo de la historia una importante ampliación de derechos, a pesar de toda la crítica que hicimos al inicio de que pareciera que el discurso jurídico es por y para los hombres. Cada vez la mujer ha acaparado más espacios en la esfera pública y ha llegado a ampliar de una manera importante sus derechos. Entre las leyes y la normativa nacional más conocida tenemos la ley de voto femenino, que es la 13010, la modificación a las leyes de ejercicio de responsabilidad parental, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, conocida como ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, que es bastante vanguardista y a ella nos vamos a abocar en un ratito, el cupo trans, entre otros. Y después en el ámbito, me olvidaba de la tipificación del femicidio y de la ley de protección integral de las mujeres. Y bueno, en el ámbito internacional la más conocida es la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. Entonces, ¿a ustedes les parece que la concepción del derecho viene más como un establecimiento que limita a las mujeres? Y bueno, en un rato vamos a hablar de disidencias, o como una herramienta de cambio. ¿Qué les parece? Así hacemos de esto un poco más un debate. A mí me parece que es más una herramienta de cambio. Y claro, el cambio implica disidencia. Somos disidentes en cuanto a defender nuestros derechos y nuestras posturas. Entonces, ahí se produce el cambio. O mejor dicho, el cambio viene a ser como un quiebre en que la mujer quiere tener sus derechos. Creo que va por ahí la cosa. Está bien. ¿Alguien más? También tiene otra cara, digamos, que es el derecho por ahí tratando de mantener la estructura ya que tiene, básicamente porque no se encarga mucho de modificar estas cuestiones, incluso normativamente, o
digamos, se ve por ahí más en las decisiones judiciales, en muchos casos conocidos inclusive de acá de Argentina, y por ahí, a ver, también las propias mujeres que están dentro del sistema judicial, del Poder Judicial, mejor dicho, por ahí también le dan la otra cara a esa que mencionaba Alicia recién, ¿no? De buscar el cambio desde ahí, pero me parece que es como parte de lo mismo. Está bien, tiene esa doble cara, digamos, esa doble función de represión al mismo tiempo que de instrumento de cambio. Acá Faustino dice, yo creo que implica una herramienta de cambio, pero al ser nacido básicamente por hombres, al principio da lugar a enfocarse solamente en esos sujetos al principio. Después la historia, por suerte, fue cambiando y se fueron ampliando. ¿Puedo agregar algo? Sí, obvio. Sí, me parece que es una herramienta de cambio en cuanto el reconocimiento por el derecho de, digamos, el reconocimiento de ciertos derechos que hemos ganado las mujeres a lo largo de la historia y que se vio plasmado en el derecho, fue también como consecuencia de, por ejemplo, manifestaciones en las calles, ¿no? Que era a la vez algo que estaba contemplado por el propio derecho. Entonces es como, siento que hay como un ida y vuelta, por un lado del reconocimiento y por otro lado una herramienta para poder manifestarnos y para poder dar esa lucha en espacios institucionales también, como el Congreso, por ejemplo. Claro, perfecto. Sí, hoy en día, por ejemplo, con la cuestión del aborto, eh, creo que ahí se ve más, con este tema actual se ve súper plasmada esta dicotomía, digamos, o esta controversia en torno a la cuestión. Que por un lado tenemos casos terribles como el de la chica de Tucumán, la nena, no la chica, la niña de Tucumán que obligaron a tener a su hijo, bueno, que había sido abusado obviamente porque era una niña. Y después tenemos esta otra cara en la que pareciera que el derecho se está mostrando más permeable a las distintas teorías, a los distintos feminismos, ¿no? El tema de instalar el debate en la agenda pública y de proponerlo y que se lo trate en comisiones y, bueno, votarlo, ¿no? Bueno, gracias por haber participado. Si no es un monólogo, esto y no es la idea. Bueno, hasta acá nos enfocamos básicamente en los derechos de las mujeres y en cómo se han construido las nociones de sexo y de género. Pero ahora nos vamos a enfocar un poco más en cuestiones de identidad de género, pero relacionado con los nuevos actores sociales, que vendrían a ser las disidencias, la comunidad LGBT y bueno, y otros, porque no queda en LGBT. La sigla se va ampliando, pero bueno, por una cuestión de comodidad vamos a usar esta nomás. Y vamos a hablar un poco de las teorías queer y de qué vino después de esto de que hoy les contaba que pasamos por Simone de Beauvoir, por Millet, después por Rubin, y llegamos a las teorías queer cuya propulsora principal fue Judith Butler. Y son bastantes nuevas, ¿no? A partir de los planteamientos que hoy les comentaba de Rubin sobre el heterosexismo, en la organización del género, Judith Butler va a proponer indagar respecto al problema del género, a las relaciones entre género y sexualidad. Y va a manifestarse en contra de los presupuestos heterosexuales construidos en los cimientos de las teorías de género, sean feministas o no feministas. Para esta teórica no solo están construidas socialmente la masculinidad y la feminidad, sino también la heterosexualidad y la homosexualidad. Es una mujer de un gran compromiso político y además es una teórica muy reconocida. Creo que trabaja en la Universidad de Cambridge. Y bueno, ella se va a enfocar en esta cuestión del problema del género. Y va a decir que los problemas, y se va a enfocar principalmente en los problemas que sufren
los nuevos actores sociales y las disidencias, los gays, las lesbianas y los transexuales. Y le va a interesar un poco menos la organización social jerárquica que promueve el género que el propio género como un criterio de identidad. En sus libros va a tomar como ejemplo las prácticas de las drag queen, por ejemplo, del travestismo, de las butch femme, y va a construir su propia concepción del género, como una especie de representación y como una parodia, ¿no? Va a rechazar explícitamente que la identidad de género sea un fundamento del movimiento feminista, al subrayar que no puede mantenerse como fundamento de la unidad del movimiento una sola identidad como punto de partida, sino que la realidad es muy diversa y que debe abarcar a los distintos actores sociales que están inmersos en ella. A Butler le va a producir una incomodidad la dimensión normativa implícita en los intentos de establecer una común identidad feminista. Y ello le va a llevar a proponer que ésta no gire en torno a uno solo de los aspectos que caracterizan al grupo de las mujeres, enmarcado exclusivamente en el binario masculino-femenino, porque de esta forma va a quedar descontextualizado y separado analítica y políticamente de la constitución de la clase, de la raza, de la etnicidad y de otros ejes de las relaciones de poder que conforman la identidad de las personas. Entonces, si de acuerdo con Rubin el género se concreta en ciertas prácticas sexuales normativizadas como masculinas o como femeninas, se pregunta Butler qué sucede cuando ciertas personas se van a salir de esos marcos. ¿Qué pasa con aquellos que no son ni masculinos ni femeninos? ¿Qué pasa con las supuestas anomalías, digamos? ¿Se trata simplemente de anomalías o de alguna manera se desestabiliza el género de su estructura binaria de hombre-mujer? Entonces se vuelve a preguntar si no se estaría presuponiendo que la heterosexualidad es una práctica que organiza el género, incluido el carácter jerárquico que está implícito en todo ajuste heteromatrimonial. Se va a empeñar además en algunas estrategias de deconstrucción de la noción del género, de modo que por una parte van a desmontar una relación unívoca y natural con solo dos sexos, y esa estructura binaria de lo femenino y de lo masculino, y su universalidad como tal. Y por otro lado, va a construir o pretender construir en contra de este carácter normativo, prescriptivo y restrictivo de las expresiones cortadas por el género. Va a desarrollar una idea de género que va a ser más receptiva de otras realidades, y que parte de algunas prácticas que constituyen en cada género, desde las prohibiciones y de las exclusiones, ¿no? Va a plantear una nueva idea, que es que el género es un aparato discursivo que construye prácticas de exclusión y que dicta normas que marca comportamientos y construye de este modo las identidades genéricas. Y para combatir en consecuencia la exclusión hay que romper la normativa, empezando por el binarismo obligado. Ello será posible a través de unos contradiscursos y contraprácticas que traspasen lo permitido en cada género. Vieron esto que veíamos hoy de que cada género se estructura en base a un orden binario en el que tenemos todos funciones, mujeres y hombres, funciones distintas. Ella lo que propone es romper directamente con la estructura esta, porque piensa que no contempla a la totalidad del colectivo de las disidencias. Entonces dice que estas nuevas configuraciones del género van a ser tematizadas por la teoría queer. Pero para Butler van a enriquecer la teoría feminista,
porque no van a restringir el significado de género y de identidad de género a categorías tan simples que no abarcan la realidad verdaderamente existente y que además terminan promoviendo la homofobia, entre otras prácticas discriminatorias. De hecho, el movimiento queer puede leerse como un intento de respuesta a políticas que desde uno u otro campo del espectro social, el político y el ideológico, han atacado y minimizado y excluido a grupos como las lesbianas, los gays, los transexuales y los travestis, que traspasaron la barrera esta del género, ¿no? Que responde al binomio tradicional de hombre-mujer y de masculino-femenino, de espacio público y de espacio privado. Entonces, frente a la idea de unas minorías con una identidad lesbiana y gay fijas, que contenían y naturalizaban al género, desde las posiciones queer, se reconoce la movilidad, ¿no? Del deseo, y se sostiene una relación crítica con relación al género, basada en el disenso en torno a las relaciones y significados hegemónicos, y estructurados acerca de la sexualidad y el género. Entonces volvemos acá de nuevo al derecho como un dispositivo paradojal que puede contribuir a la subordinación del género, de mujeres y sexualidades no hegemónicas, pero también es una herramienta de empoderamiento, porque es una herramienta elástica. Y esto se ve bastante la influencia en la ley de identidad de género. Antes de adentrarnos del todo en la ley, me interesaría aclarar algunos conceptos, como el de orientación sexual, identidad de género y expresión de género. ¿Alguno de ustedes tiene idea de las diferencias? Bueno, la orientación sexual sería la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género que puede ser diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. La identidad de género es otra cosa, no es lo mismo que la orientación sexual, sino que la identidad de género es la vivencia interna e individual del género, tal y como cada persona la siente profundamente. La cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, e incluye la vivencia del propio cuerpo, que podría involucrar modificaciones en la apariencia o en la función corporal, a través de tratamientos médicos, quirúrgicos, de hormonas, etc. Y también incluye la identidad, o podría incluir expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. La expresión de género justamente refiere a la forma en que nos manifestamos, o que manifestamos nuestro género, mediante nuestro comportamiento y la apariencia, y no siempre está vinculada con nuestro sexo biológico, nuestra identidad de género o con nuestra orientación sexual. Entonces son tres conceptos que no necesariamente tienen que ir uno encolumnado arriba del otro. Antes se usaban indistintamente, pero hoy la distinción es bastante relevante porque incide en las prácticas y en las normas y en las políticas públicas. Entonces, acá nos adentramos al colectivo LGBT. La sigla es bastante controversial y generó bastantes discusiones al interior. Antes se llamaba comunidad gay, pero bueno, muchos de sus miembros no se sentían representados, así que cambiaron a la LGBT. Luego a LGBTTI, que intentaba abarcar también a las culturas basadas en la sexualidad y la identidad de género. Sin embargo, como es muy diverso y se ha criticado mucho el intento de categorizarlo, se han formulado también nuevas siglas, por ejemplo, LGBTQ, en referencia a la palabra queer, cuyo significado político se refiere, como dijimos, a todos aquellos que se resisten a la heteronormatividad.
al orden binario, básicamente. La piedra angular del colectivo es la igualdad y la no discriminación, ¿no? Por ejemplo, la ley, tienen como ejemplo y como victorias, digamos, la ley de matrimonio igualitario y la de adopción, que es la 26/18. Y bueno, se toman como piedra angular el principio de autonomía, la dignidad, la libertad, además del de la igualdad y no discriminación. Los objetivos del colectivo son diversos. Hay algunos que quieren la integración con la matriz heterosexual, por eso hablamos de los nuevos actores sociales como actores diversos, ¿no? Porque sus objetivos son muy distintos para el interior del colectivo. Algunos quieren, como dijimos, la integración con la matriz heterosexual. Otros van a abocar por los derechos de las minorías sexuales, como derechos de minorías sexuales diferenciadas, ¿no? Y otros van a cuestionar directamente, los más radicales, la naturaleza de la identidad sexual. Sus demandas son varias, entre ellas se encontraría el derecho a expresarse libremente y no ser perseguidos por las manifestaciones públicas en relación con la orientación sexual, el reconocimiento legal de las organizaciones. Hay 2 fallos de la Corte Suprema de Justicia al respecto. El primero, por ejemplo, le deniega, para ver un poco la influencia del derecho, le deniega esta representación a una organización, mientras que el segundo fallo de la Corte va un poco para atrás y le reconoce personería jurídica. Otra de las demandas sería el reconocimiento legal de sus relaciones afectivas, de adopción, de acceso a la salud, las pensiones, las técnicas de reproducción humana asistida. Y otra demanda sería el reconocimiento de la identidad de género. Ahora, acá de nuevo surge la pregunta de cuál es el papel de derecho. Porque pareciera que, como veníamos diciendo, es bastante paradojal la cuestión. Por un lado tenemos una normativa muy avanzada, por ejemplo, hoy quería comentar un poquito la ley de identidad de género. Muchos de ustedes, que ojalá que sigan con el seminario de género, que está la doctora Muriel Gurria-Zarini y también estoy yo, la van a volver a ver probablemente, pero bueno, el resto es el único contacto que va a tener con la ley probablemente, así que la vamos a ver igual. La ley de identidad de género es la 26743, reconoce la identidad de género autopercibida de cada uno, como dijimos hoy, sin necesidad de reasignación del sexo, mediante un simple trámite administrativo, sin ningún tipo de necesidad de intervención judicial, y va a garantizar el acceso a operaciones y tratamientos hormonales, lo cual es una gran novedad, y lo va a enmarcar dentro del derecho constitucional a la salud. O sea que es súper avanzada la ley. Igualmente cabe destacar que la categorización del género sigue vigente, ¿no? Nos seguimos manejando en torno a las casillas, digamos, del género masculino y el femenino. Hoy en día, si te dan el DNI, creo que todavía lo dice. En algunos países ya no lo dice, en algunos países escandinavos. Pero bueno, acá lo seguimos manteniendo. La ley 26743 establece en su primer artículo que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género, y en particular a ser identificada de ese modo, ¿no? En los instrumentos que acreditan su identidad. Es respecto al nombre de pila, a la imagen y al sexo con los que está registrada. ¿Cómo definimos identidad de género? Bueno, de la misma forma que lo hicimos hoy, pero lo vamos a repetir así les queda, que es la vivencia interna e individual del género
tal y como cada persona lo siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede llegar a involucrar la modificación de la apariencia o de la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o hormonales o de cualquier otra cuestión, siempre que ello sea libremente escogido. Acá nadie va a obligar a nadie a ir a realizarse una operación si desea cambiar su identidad, su género, digamos, mediante este trámite. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. El ejercicio se da de la siguiente forma. Se puede solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen cuando no coinciden con tu identidad de género autopercibida, siempre que tengas 18 años de edad, con excepción de lo que se establece en el artículo que sigue, que ahora lo vamos a ver. Hay que presentar una solicitud ante el Registro Nacional de las Personas, manifestando que la persona se encuentra amparada por la presente ley y requiriendo la rectificación registral de la partida de nacimiento y el nuevo documento nacional de identidad, conservándose el número original. Además hay que expresar el nuevo nombre de pila, ¿no? Nunca va a ser requisito la intervención quirúrgica, como dijimos, o la reasignación genital total o parcial, ni acreditar algún tipo de terapias hormonales o de tratamiento psicológico, etc. La ley es bastante avanzada, como les venía diciendo, además, porque además de todo lo anterior, que ya es bastante novedoso, prevé el cambio también en el caso de personas menores de edad, porque las personas menores de 18 años también pueden realizar la solicitud del trámite, siempre y cuando estén representados por sus representantes legales, valga la redundancia, y con expresa conformidad del menor, que además va a estar representado por el abogado del niño. Si se le llegare a negar por parte de los padres o de los representantes legales, se podrá recurrir una vía sumarísima, que los jueces correspondientes van a resolver teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva y el interés superior del niño, que está en la Convención de los Derechos del Niño, y la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, el artículo 6 habla del trámite, que no hay que realizar ningún trámite judicial o administrativo si es que se cumplen con los requisitos del artículo 4 y 5. Y bueno, se va a notificar de oficio la rectificación del sexo y el cambio de nombre de pila al registro civil, para que le expida un nuevo documento nacional de identidad que refleje esta rectificación registral del sexo y el nuevo nombre de pila. El artículo 7 habla de los efectos, después chusmean la ley porque es súper corta. Esto es importante, confidencialidad. Solo van a tener acceso al acta de nacimiento originaria quienes cuenten con la autorización del titular de la misma o con orden judicial. No se da publicidad a la rectificación registral del sexo. De hecho, en el nuevo documento no tiene que haber ninguna alusión a esta ley si es que se ha realizado el procedimiento. Y además, el artículo 11 establece el derecho al libre desarrollo personal. Dice que todas las personas mayores de 18 años podrán acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y a tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, y se lo puede adecuar todo esto a la identidad de género autopercibida sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. Lo único que se va a requerir es el consentimiento informado de la persona. Después habla del caso de los menores de edad,
pero lo importante es lo siguiente: todas las prestaciones de salud contempladas en este artículo, o sea, respecto a los cambios, a operaciones de intervenciones quirúrgicas y demás tratamientos, quedan incluidas en el plan médico obligatorio, o el que lo reemplace, ¿no? Además, el artículo 12 va a establecer que se debe respetar la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niños, niñas y adolescentes, que utilicen un nombre distinto al consignado en su documento nacional de identidad. Es decir, incluso las personas que hubieran optado por no realizar este trámite de adecuar los instrumentos legales a su identidad de género autopercibida, van a tener el derecho a un trato digno conforme a su autopercepción. Es decir, no es un requisito el hacer el trámite para que te traten como cada uno se siente, sino que tiene igualmente un derecho al trato digno. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como en los privados. Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos sobrantes en el documento nacional de identidad, se utiliza un sistema que combina las iniciales del nombre, el apellido, el día y el año de nacimiento, y el número de documento nacional. Y se agrega el nombre de pila, ¿sí? Es decir, que hay que ser sumamente respetuosos con relación a la identidad de cada uno, aun cuando no hubieran realizado los trámites ante el registro para su cambio o su modificación. En aquellas circunstancias en las que la persona tiene que ser nombrada en público, se debe utilizar únicamente el nombre de pila. Esto que parece tan natural, o como que a nadie se le ocurriría hacer otra cosa, es bastante importante. Por ejemplo, no sé, en nuestro ámbito, cuando nos encontramos ante, no sé, la citación de un testigo a prestar declaración, ¿no? O en las causas judiciales, esto se usa mucho, sí, básicamente en las causas judiciales cuando van a citar a declarar un testigo, o cuando hacemos alusión a las víctimas, sobre todo, que hay que tener aún más cuidado para ser sumamente respetuosos de sus derechos. Bueno, esa es la ley. Léanla después porque son re pocos artículos, son 14. Pero básicamente vimos todos. Después quería... ya nos quedamos sin tiempo igual. Bueno, se los digo más o menos rápido. En el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestaron que dentro del artículo primero, porque estarían abarcadas también las discriminaciones por identidad de género, ¿sí? El artículo primero de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sin discriminación, por raza, color, sexo, idioma, origen o cualquier otra condición social. Es decir, que es una categoría sumamente abierta y que ahí pueden entrar el resto, o sea, es elástico el artículo, digamos. La Corte ya se había expedido en cuanto a los tratados de derechos humanos como instrumentos vivos, ¿no? Que se tienen que adaptar a la realidad dinámica en la cual nos manejamos. Y si hoy en día existen nuevos actores sociales que sufren nuevos o especiales formas o distintas formas de discriminación que las mujeres, ellos van a quedar comprendidos dentro de esta cuestión de otra condición social. El caso en el que la Corte se expide al respecto es el caso Atala, Rifo y Niñas versus Chile. El caso es, bueno, se los digo muy rápido, es en el año 2002 cuando finaliza el matrimonio de Karen Atala Rifo con su marido. Tenían 3 hijas. Karen se junta, se pone de novia o empieza a convivir, perdón, con su compañera Emma de Ramón,
y en razón de ello, el padre de las hijas interpone una demanda de tuición o custodia ante el juzgado de menores. El juzgado de menores le rechaza la demanda. Sin embargo, la Corte le confirma la sentencia, pero después la Corte Suprema le da acogida al recurso de queja presentada por el hombre y le concede la tuición definitiva. Acá el caso obviamente llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y acá la Corte va a expresar lo siguiente. Al interpretar la expresión cualquier otra condición social, debe siempre elegirse la alternativa más favorable para la tutela de los derechos protegidas por el tratado. Los criterios específicos, en virtud de los cuales está prohibido discriminar según el artículo que leímos recién, no son un listado taxativo o limitativo, sino meramente enunciativo. Deja abierto a los criterios el artículo, básicamente. Y la opción a la que se debe estar es a una perspectiva que contemple la opción más favorable para la persona y de la evolución de los derechos fundamentales, del derecho internacional contemporáneo. La Corte Interamericana entonces deja establecido que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención. Esto entonces tendría recepción en el artículo 1 y a partir del caso Atala, Rifo y Niñas contra Chile. Después, en otros fallos, además, trata respecto de otras cuestiones, como de las medidas de discriminación positiva. Por ejemplo, en la opinión consultiva 24/17, la Corte va a decir que no toda diferencia de trato va a ser reputada discriminatoria, sino solo aquella que se base en criterios que no puedan ser racionalmente apreciados como objetivos y razonables. Es decir, cuando no se persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido. Entonces, vuelve a insistir acá con esta opinión consultiva en que en casos de tratos diferentes desfavorables, cuando el criterio diferenciador se corresponde con uno de aquellos protegidos por el artículo 1, inciso 1 de la Constitución, que aluden a rasgos permanentes de las personas, de los cuales éstas no pueden prescindir sin perder su identidad, de los grupos tradicionalmente marginados, excluidos o subordinados, y de los criterios irrelevantes para una distribución equitativa de bienes, derechos o cargas sociales, por lo cual la Corte se encuentra ante un indicio, si no se respetan estas tres cuestiones, de que el Estado ha obrado con arbitrariedad. Es decir, que siempre que vaya a hacerse una discriminación se tienen que tener en cuenta estos criterios, que haya objetivos razonables y que persigan un fin legítimo. Bueno, hoy no pudimos hablar de travesticidio y de transfemicidio, pero son cuestiones que hoy en día también ocupan un lugar importante en la agenda, así que, bueno, los invito a sumarse al seminario cuando den las correlativas, que seguro esos temas los vemos siempre. Y bueno, si no tienen dudas, terminamos acá. Acá Lucía nos dice, el año pasado hubo un fallo donde se ordenaba que en el DNI figure feminidad travesti, rompiendo con el binarismo, pero el RENAPE apeló y no sé si lo revocaron. Ah, mira, la verdad es que no sabía, pero sí, porque de hecho el movimiento es muy diverso. Como decíamos, hay aquellos que quieren ser incluidos dentro de la estructura heteronormativa, digamos, pero hay un gran sector del movimiento que reivindica los derechos de los travestis con relación a su identidad travesti, o sea,
no es que quieren ser mujeres, digamos. Es un colectivo distinto, diferenciado, que tiene problemas y sufre discriminaciones particulares con relación a esa identidad, y sus problemas hay veces que no están relacionados a los problemas de las mujeres, ¿no? Todo el tiempo lo vemos en los casos, por ejemplo, para poner un ejemplo, los casos de narcotráfico, en los casos de los travestis, la vulneración constante a sus derechos, y el tema de cómo el sistema penal termina poniendo el foco en ese sector. O los casos de violencia policial, ¿no? Son muy particulares del colectivo. Esto no quiere decir que las mujeres no sean discriminadas, sino que es una forma de discriminación distinta, y por lo tanto, gran parte del colectivo lo que promueve es que sea tratado de forma distinta, así como las mujeres hemos logrado, por ejemplo, el reconocimiento de la figura del agravante, en realidad, del femicidio. Hay un gran sector del colectivo que quiere la tipificación del delito de travesticidio o de transfemicidio, ¿no? Esto a partir, por ejemplo, del caso famoso de Diana Zacayán, que la mató su expareja y otro hombre más con 13 puñaladas, o sea, con unas características de odio hacia la identidad de ella que eran bastante patentes. Entonces, a partir de ello empieza todo el movimiento que reclama por la tipificación del transfemicidio. Lo voy a buscar. Ahí me estuve fijando y la Cámara Civil revocó el fallo, porque la defensa a lo que apelaba es que la ley de identidad de género no reconoce, digamos, esa identidad, y que eso le correspondía al Congreso, pero me parece que está muy piola cómo lo abordó, digamos, la jueza que lo había ordenado, que dijo, muchos de los conceptos relativos al género que se utilizan en las culturas occidentales se basan en una concepción binaria del sexo, que considera que existen dos polos opuestos, varón y mujer, masculino y femenino, hembra y macho. No hay dos géneros que se corresponden con dos sexos, hay tantos géneros como identidades, y por ende tantas identidades de género como personas. Y lo que hacía referencia a la ley de identidad de género es que dice que se necesita ser mirada desde una perspectiva, una perspectiva distinta a lo identitario. Buenísimo. ¿Cómo se llama el fallo, Lucía? Te digo, a ver. ¿Lo tenés a mano? La persona la chica que mejor dicho, la persona que quería que se la reconozca como feminidad travesti se llama Lara Bertolini, y es del año pasado, el fallo. Bueno, lo voy a buscar. De Buenos Aires. No tengo el nombre, pero porque encontré una nota, pero es de Cava, y es Lara María Bertolini, se llama. Buenísimo. Bueno, esto sirve, digamos, para ilustrar la necesidad, bueno, de seguir formándonos nosotros, y al mismo tiempo de lo dinámico de la realidad, ¿no? Ayer estábamos discutiendo por las mujeres, mañana estamos discutiendo por otras identidades, hoy ya estamos discutiendo por el reconocimiento de otras identidades. Y estos temas van a llegar más temprano que tarde, y está bueno que nos vayamos formando y sabiéndolo abordar desde nuestro ámbito. Lo voy a leer el fallo después. Bueno, ¿alguien más quiere realizar algún aporte? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que deberían reconocerse desde el ámbito jurídico estas identidades como algo distinto de lo masculino y de lo femenino? Porque vemos que todo nuestro sistema está cimentado en base a la distinción de hombre y mujer. De esto no tenemos ninguna duda, digamos. El día que nos piden el documento dice nuestro género ahí. ¿Qué piensan? ¿Alguien quiere? Sí, yo creo que básicamente en eso tendríamos como que sacarlo a eso, o sea, la parte de ser hombre o mujer, sino y poner el término humano o persona en todo contexto. Pero más allá de eso, también de la cuestión del género, también yo veo como que falta un poco más de las personas trans, travesti, transexual,
pasa un poco más el tema de representación política también, porque vos, por ejemplo, el tema del Congreso, en la parte del Congreso, no hay o un partido trans o no hay por ahí no un partido sería la respuesta, sino legisladores trans o legisladores trans, como porque yo creo que las personas que vivieron que saben más que nada de esos temas, mejores que nosotros, creo yo, porque lo vivieron en carne propia, saben lo que los derechos que ellos realmente necesitan, creo yo. Me parece a mí, porque me parece lo más democrático. Porque en la política no veo, yo particularmente no vi representación de personas trans que sean ellas mismas representadas y a través de ellas mismas efectuadas. Claro. Bueno, acá nos encontramos de nuevo con esta paradoja, ¿no? De que necesitamos más gente que hable por sí misma, digamos, en los ámbitos necesarios, pero que evidentemente es imposible llegar a esos ámbitos, ¿no? Para manifestarse. Además que habría que agregar, respecto a lo que dijiste, Faustino, ¿no? Que uno, por lo general, cuando empieza a abordar el tema, decimos, bueno, al principio nos ponemos en contacto con el feminismo y parece que es una cosa. Y después nos damos cuenta de que en el feminismo hay un montón de vertientes respecto a los distintos temas y que cada uno tiene su opinión, y que en el caso de los nuevos actores sociales como las disidencias, esto pareciera que incluso se intensifica. Entonces sí, el problema, digamos, es un tema súper complejo, pero bueno, ya el tema de que haya una mayor representación política en los espacios en donde se toman las decisiones sería un puntapié más que importante, ¿no? Bueno, si no tienen ninguna duda. Gustaría decir que por más que tengamos una ley tan avanzada, que la considero muy buena, la verdad, sigue habiendo una discriminación, ya sea institucional, como estamos hablando ahora, de que falta representación, y también en la propia sociedad. Me parece que en este tema es un tema que estamos muy atrasados. A ver, hablo de la sociedad como un todo, cada uno tendrá su opinión quizás, pero quizás esa falta de representación y esa discriminación constante tampoco hace abrir la cabeza a la sociedad, y considero que en este punto hay mucha discriminación y me parece tremendo, y que esto, el tema del feminismo y de todas las disidencias, en la raíz de todos estos movimientos siempre está la búsqueda esa de la igualdad y la inclusión, que mientras no le hagas daño a terceros, me parece que viene del amor y de un buen lugar, y que muchas veces no entiendo la discriminación, o sea, que me parece que es algo que tenemos que trabajar como sociedad a la par de tratar de tener más normativas y más representación en los ámbitos políticos, compañero, y como hablábamos todos recién. Sí, Lucía, buenísimo lo que decís, porque de hecho, esto no lo dije, pero bueno, pareciera que en las cuestiones de género, la ley va un poco adelante de la sociedad misma, ¿no? Como que las personas se van quedando atrás de incluso lo que va prescribiendo la ley. Entonces tenemos una ley que sí, está buenísima, pero aparentemente la discriminación contra el colectivo sigue estando. Entonces, ¿por dónde empezamos cuando el cambio, si bien puede venir desde el derecho, no es más que un inicio? La sociedad debería acompañar, digamos, la cultura en un todo debería acompañar cada uno de su lugar. Profe, Sí, ¿puedo hacer una acotación? sí, obvio. No, porque yo por eso mismo hacía referencia al tema de la representación, como Lucía decía, que hay mucha discriminación, que lo cual es verdad, pero a mí me parece que mejor que las personas que vivieron esas situaciones en carne propia sean las que promocionen, las que impongan, limitar o sacar esa misma discriminación a través de los cargos públicos, del poder que sea, del poder político que sea legislativo, ejecutivo, judicial, cualquiera que sea. Pero el tema también está en que es muy difícil para ese tipo de personas, a raíz de la imagen también, llegar. Y ese es el problema también, de que tiene que haber primero que nada una evolución personal del sistema político y de la sociedad primero, para que se pueda abrir esas bancas para que puedan representar. Sí,
Sí, el tema de la representación política siempre es uno de las principales demandas, ¿no? Por parte de todos, primero de las mujeres, ahora también por parte de las disidencias, o al menos ahora con más énfasis por parte de las disidencias cuando el movimiento ya está más organizado que hace un tiempo. Un buen punto de comienzo sería, por ejemplo, se me ocurre a mí, la ley de educación sexual integral, ¿no? De empezar a educarnos desde chicos y de manera obligatoria, sin tener en cuenta si los colegios son católicos, privados, públicos, digamos, educarnos un poco en la sexualidad ayudaría mucho a que este tipo de discriminaciones no tengan lugar, al menos hoy en el siglo XXI, ¿no? Sí, yo creo que igual en ese sentido, lo que hablaba Faustina, me parece que el feminismo igual está jugando un rol clave y me parece que se está ocupando de eso, ¿no? Esto de no tener que, sí o sí tiene que haber una distancia entre quien es representado y su representante. Me parece que el feminismo lo que viene a plantear es eso también, es que nosotras mismas sabemos, y digo el feminismo también incluyendo a las identidades, quienes no se representan como mujeres, ¿no? Sí, no, sin dudas, estoy completamente de acuerdo con vos. No tiene que haber como una distancia, ¿no? No sé, por ejemplo, se me ocurre el caso de Ofelia Fernández, llegando a legisladora, me parece a mí súper disruptivo esto que viene a plantear de decir, bueno, mira, los jóvenes están teniendo en la ciudad de Buenos Aires estos problemas y, digamos, yo que soy joven vengo a representarlos y me parece que eso está buenísimo y me parece que en eso estamos, ¿no? El feminismo también trabajando para que no hay nadie mejor que nosotras como para poder tratar los temas que nos afectan hoy en día. El tema de la edad me parece indispensable también por estos días. Que vean que la juventud y los chicos también empiezan a expresarse y tienen ideas propias, ideas brillantes, ideas progresistas. Porque siempre también eso se tuvo en cuenta, que si la persona no era grande, no era mayor, no tenía experiencia, no podía emitir juicios de valor, y sin embargo, es lo que vos decís. Tenemos una legisladora, es un ejemplo, y está bárbaro, la verdad me parece muy bueno. Bueno, chicos, buenísimo que hayan participado. Gracias a los que participaron, como siempre. Les dejo la invitación abierta de sumarse al seminario cuando lleguen a esa altura de la carrera, que tienen que dar primero las correlativas. Pero bueno, nada, espero que nos volvamos a ver porque no sé si me queda alguna clase, además de la instancia evaluativa. Bueno, cualquier duda o necesidad que tengan, se comunican por el campus. Victoria, O yo me tengo decís. una pregunta, Sí, que es en realidad de la materia que necesito hablar con Paula y no me puedo comunicar, entonces te pregunto a vos si preferís que te lo comente a vos, te mando un mensaje si querés, o cómo puedo hacer, porque necesito comunicarme sobre mi situación. sí, obvio. Bueno, doy por finalizada la grabación.